Cómo vender. Estrategias y tácticas de marketing B2B con Juanjo Amengual. Social Selling B2B. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en marketing. Esta es la típica frase que digo siempre. Nos quedamos siempre al final con unas coletillas. Bueno, pues estamos en el 22 y recientemente os voy a contar en este podcast pues varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, es hablar de podcast. ¿Qué uso en podcasting? ¿Recomiendo el podcasting? ¿Datos de podcast? ¿Es un milagro el podcast? ¿Te vas a forrar con un podcast? ¿Eres un crack como Joan Boluda, por ejemplo? Y no lo digo en coña porque lo es. ¿Y puedes emitir un podcast diario con un montón de audiencia e interacciones? Hablaremos también de LinkedIn y su nueva apuesta por pues una especie de podcasting. O sea, va a hacer una especie de Clubhouse o Discord. En definitiva, que estarás dentro de LinkedIn, que ya no saben cómo hacer para retener a la audiencia, al usuario, por cierto. Y tú estarás ahí dentro y podrás hacer, pues como en Discord, como en Twitter, como en el mismo Clubhouse, pues podrás hacer charletas, como en Telegram, y abrirás tú como administrador la charleta. Hablaremos también de esto, del nuevo LinkedIn Audio, no sé exactamente si ese va a ser su nombre. Hablaremos de el estado de las redes, el cansancio de las redes, un poquito la situación que vemos los que nos dedicamos al marketing. Hablaremos también de fantasmas y vendehumos. Hablaremos de todo un poquito en este podcast. Y también os hablaré sobre todo, que por eso he puesto este titular. Todo empezó porque hace, creo que a final de año, pues una experta en LinkedIn, pues enviaba un email. Yo estoy abonado porque me estoy abonado muchos para estar al día, evidentemente, porque es el canal que uso más en marketing B2B, business to business, el que va de empresa a empresa, del cual pues llevo toda mi vida en ello. Y me sorprendió que uno de sus emails, de estos que están prefabricados y que, bueno, son más largos que un día sin pan, es mi opinión. Yo soy más de lo lento, más de lo breve. Lo bueno si breve dos veces, bueno, decían aquellos. Me sorprendió que desgranara delante de su audiencia en el propio LinkedIn y que desgranara pues los resultados de... Bueno, al final lo resumo. Es un señor una señorita que vendía pues un curso de 70 euros, que no lo vendía, empezó a hacer tácticas de marketing y ahora estaba súper contento de decir que lo vendía a 2.700. Y se lo decía a su audiencia. O sea que los que han comprado ese curso, pues teóricamente, pues en vez de... Es curioso, ¿no? Como el género humano ha acabado, ¿no? En vez de decir, oye, tú eres una estafadora, una vendehumos, porque este curso de 70 a 2.900 me lo explique, ¿no? Pero le aplauden. Es lo que hay. Pues bien, pues hablando de esto, hablaba de también la experiencia de resultados en podcasting y de repente, hace unas horas o hace unas semanas, pues de repente se despierta LinkedIn, que está últimamente copiando todos los modelos de otras redes sociales. Dentro de poco ya veréis, acabará siendo un TikTok, lo van a montar, quitaron las stories, que estaba copiado de Instagram, y ahora llegará el tema de TikTok, que será una especie de mini vídeos, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que en vez de hacer un CRM como Dios manda, hacen estas fluslerías, no sé. Supongo que porque cada vez las personas son más infantiles y el CRM es demasiado serio y prefieren poner a la gente a bailar porque mola más el tema de influencing y todo este rollo. Pues un poquito, pues de niño pequeño. Lo cierto es que, pues hablaban de esto y os hablaré ahora pues precisamente del nuevo LinkedIn Audio, que va a arrancar ya en Estados Unidos y que vendrá, supongo, en España. También auguran que además del audio va a venir el vídeo, o sea que dentro de LinkedIn podrás hacer directos streaming, aunque ya se pueden hacer, ya puedes hacerlo si estás en modo creador. Bueno, pues vamos por partes. Lo primero, también te voy a contar mi experiencia en podcasting. Tener en cuenta que yo cuando estudiaba la carrera pues ya empecé a trabajar en radio y soy un amante de la radio y llevo en podcast pues mucho tiempo. De hecho tengo un par de podcasts en marcha y he creado bastantes podcasts para clientes. ¿Puede estar todo el mundo en podcast? Lo veremos. ¿Cómo funciona? ¿Qué herramientas uso y recomiendo? También lo veremos. Bueno, esto solamente es una simple introducción de este podcast y que también lo puedes ver en YouTube, que es una plataforma donde se pueden colgar los podcasts, aunque no parezca mentira. Y vamos a entrar ya en materia. Bienvenido, bien hallada.
Suscríbete en comovender.info y ponte al día en marketing orientado a ventas. Una bonita carátula, marketing orientado a ventas y no a otras cosas. Bueno, vamos por partes. Empecemos por el tema de LinkedIn, ya que me he comprometido a ello. Es una novedad que LinkedIn pues va a abrir precisamente pues esto, ¿no? Vamos, es una especie de tertulia. O sea, son eventos Clubhouse, o yo lo llamo podcast en directo, al estilo Clubhouse o Twitter o Discord. En cierto modo, antes que nada, si no tienes estrategia de contenidos que interesen a tu público, y no a tu público cuñado, sino a tu público potencial cliente, pues oye, pues plantéate seriamente esto de ponerte delante de un micro o no. No todo el mundo soy Luis del Olmo o todo el mundo es Iñaki Gabilondo. Para hacer algo corto, para explicaros en breve qué es el LinkedIn Audio Event o eventos de LinkedIn, son pues salas de audio en vídeo, en vivo. Son al estilo Clubhouse, si lo conocéis. Si no, pues nada, tú te pones a hablar, eres administrador y dejas hablar a la gente, tú sí, tú no, y hacéis una charleta, una tertulia, o habláis de cosas serias o no serias, da igual. Es una especie va a ser una especie de plataforma dentro del propio LinkedIn de eventos que va a permitir pues que los organizadores organicen mesas redondas, virtuales, chats, debates, monólogos. Los anfitriones de este LinkedIn Event podrán moderar las discusiones y los asistentes pues podrán hablar entre ellos si les deja el anfitrión o el administrador. Los eventos se van a hacer, insisto, dentro. Dicen que va a ser gratuito, o sea que la gente podrá acceder a estos eventos de manera gratis, pero que en un futuro no muy lejano, quilosa, pues podrás incluso hacer pagar a la gente para que participe o escuche estos Clubhouse dentro de LinkedIn. Si os metéis en linkedinpost.es veréis un poco mi boletín semanal y ahí veréis dentro de esta noticia pues un pantallazo de cómo queda. Bueno, no nos vamos a fijar en la cómo queda, qué bonito, porque al final queda lo mismo. Son al final circulitos con las caras de los participantes, con un botoncito en rojo de los que hablan, un botoncito en verde de los que no sé qué. Nada, muy bonito todo. Dicen también las malas lenguas que en primavera pues va a haber una versión en vídeo de la función disponible. Esto es lo que dicen. En vez de verdad, los de LinkedIn, en vez de arreglar la patata del Sales Navigator que vale 100 eurapios al mes para prácticamente nada, poder hacer 4 listas y ordenar listas y ver lo que hacer. Bueno, en vez de hacer un CRM como Dios manda ahí dentro, no sé qué hacen liando a la parda, porque realmente si os fijáis en los vídeos en directo, pues hay poquísima gente, salvo los grandes cracks. ¿Es eso una herramienta para la empresa? Todos podemos hacer un medio de comunicación, ni mucho menos las pymes. Los que quieren ser un referente en áreas fiscales pueden hacer un debate sobre temas fiscales en LinkedIn y la gente que no tiene nada que hacer a las 7 de la tarde va a seguirlos con fruición en vez de descansar. Me lo pregunto porque, a ver, yo soy un experto en LinkedIn porque me dedico a ello desde el 2007 profesionalmente y bueno, estoy al día y trabajo, gestiono LinkedIn, formo en linkedintutorial.es, valga el spam. Pero realmente nos damos cuenta que LinkedIn pretende, como todas las redes sociales, que toda la gente pues no salga de ahí. Pero el contenido tiene que ser muy potente, la entrevista tiene que ser muy potente, salvo algún gurú de medio pelo que haga un poco de kumbaya y que diga, sois todos muy buenos, oh, tú puedes hacerlo, mira, 1 más 1 son 2, oh, qué inteligente, ha dicho que 1 más 1 son 2, no lo puedo creer, oh. Pues esto es lo que yo estoy viendo últimamente, no en LinkedIn, en todas las redes, o sea, es que se está ensalzando a gente que dice unas obviedades que dices, bueno, no sé, yo creo que estamos mal, la pandemia o estamos faltos de líderes, yo creo, de gente. Entonces nos agarramos a cualquiera que parezca que tenga cierto liderazgo, ¿no? Realmente alguien que es capaz de convertir un curso de 70 euros a 2.500 o 2.700 sí que tiene tela. Quiero decir chapó, porque vender sabrá, pero bueno, otra cosa es que la gente no le tire. No sé, a ver, yo es que compro un curso de 70 y me dice el tío y lo compro un curso de 2.700 y me dice el tío que me lo echa por cara, que ha ganado tanto dinero con la venta de estos cursos, que ha ganado decenas de miles de euros, por decirle alguna tontería. Y además te dice que es que antes lo vendía por 70 tonto, es que le digo 4 cosas, pero bueno,
Llamadme boomer si queréis. Soy de la generación X. Bueno, la cuestión es que ahí está el podcasting, la visión que podéis ver en LinkedIn pronto en vuestras pantallas. Un disclaimer que voy a hacer de una compañera marketer que dice, ostras, es que últimamente no me está contactando nadie en LinkedIn y además, y digo, mira, no te contacta nadie, se lo he comentado y os lo comento. Si estáis en modo creador en LinkedIn, no contactan con vosotros, os siguen. Pueden contactar, pero tienen que ir a buscarlo con los 3 puntitos y es más complejo. Y al final, de repente, os ponéis en modo creador porque yo estoy en modo creador, por ejemplo, y de repente dejáis de recibir contactos porque la gente, en vez de tocar el botón de contactar, cuando os ven, solo pone un botón que pone seguir. En modo creador te permite hacer directos en LinkedIn si lo pides, y si no estás en modo creador, no haces directos en LinkedIn, aunque lo pidas. Es un poco un engendro que ha creado LinkedIn, que, bueno, según las estadísticas, parece ser que si haces mucho contenido, pues en modo creador, pues LinkedIn te da un poquito más de chance para que te vean. Esto está por ver. Creamos procesos digitales de marketing B2B a través de estrategia, automatización de marketing, herramientas de social selling y posicionamiento. Venderaempresas.com. Vale, pues dejamos el apartado de LinkedIn aparte y entramos en el mundo del podcasting. Hemos dejado el apartado de los humos, el de la venta de humos, hemos dejado el apartado de LinkedIn, audio, y ahora, lo prometido es deuda, mi experiencia en podcasting. Vamos a ver, yo empecé en radio a final de los 80-90, he estado en grandes cadenas de radio, en la COPE y en Onda Cero, en estas dos, y luego en una regional, pero básicamente mi experiencia como comunicador, pues es esta, punto. Yo he estado trabajando en medios nacionales y lo puedo decir. A mí me encanta la radio, me atrae mucho más que el vídeo, aunque como sabéis tengo un canal de vídeo en plandeenfoque.com. Pero bueno, era para probar YouTube y me gusta YouTube porque es un buscador y es un posicionador, etcétera, etcétera. ¿La radio sigue existiendo como medio? Sí, la radio sigue existiendo como medio. El podcasting se está comiéndole terreno a la radio, incluso las propias radios pueden ofrecer y ofrecen sus programas en directo a la carta dentro de las plataformas de podcasting. Spotify es una plataforma de podcasting, en YouTube es una plataforma de podcasting, puedes usarla, quiero decir, se puede hacer en directo y simplemente poner la voz. Está iVoox, está Spreaker, está iHeartRadio, perdona pues un poco la dicción y que no haga una buena pronunciación, y por supuesto está Google Podcast, está Apple Podcast, bueno, hay 800 y la madre. ¿Cuál es mi experiencia en podcast? Bueno, el podcast es más fácil de producir que el vídeo. Yo ahora mismo pues podría estar en pijama, de hecho no estoy tampoco muy presentable, y podría haber hecho un vídeo en directo. A mí me encanta probar y meterme delante del micro, delante de la cámara, y voy a generar contenido, cuento una cosa y luego hago un refrito, el vídeo lo paso a podcast, bueno, pero la voz es más directa. Y cabe en marketing. A ver, aquí esto es un podcast que habla de marketing, de cómo vender. Evidentemente, pues tú puedes ahí contar, yo sigo algunos podcasts muy interesantes de Casus Belli, de historia, José Ramón Rayo, a Joan Boluda, de marketing, pues sigo algunos podcasts bastante interesantes. Os voy a contar un poco los que voy siguiendo, ¿no? Y de vez en cuando, pues abro un podcast de política, economía directa, podcast pues como decía, de historias, incluso a veces me he apuntado a estos del Terrat, que los ponen en bombo y platillo, pero luego al final el de la mochila, no sé qué. Yo soy un fan de Raúl Cimas, el primer capítulo, bueno, sí, medio pensionista, pero luego ya me quito. Bueno, depende, porque te metes en la plataforma y si te apetece algo a la carta, pues lo pulsas y lo ves. Luego hay podcast para aprender, pues puedes aprender criptomonedas, puedes aprender lo que quieras aprender. Luego hay podcast para meditar, podcast de psicología. Bueno, la cuestión, que el podcasting, que es una evolución de la radio, no la sustituye, obviamente, porque de momento el podcasting te permite, con un micro, pues estar hablando como lo estoy haciendo yo, y ahora mismo estoy hablando por el canal de Spotify, por el canal de iVoox, por el canal de Spreaker, por el canal de YouTube, en mi web donde tengo el plugin, y no sé cuántos canales me ha enchufado Spreaker, que es donde yo tengo y donde os cuento mi plataforma de podcasting de pago, por supuesto.
Entonces ahí, pues no sé, estoy conectado a 10 o 15 canales distribuido por ahí. O sea que en este momento me puedo estar escuchando en directo desde China, desde cualquier parte del mundo. E incluso puedo tener más audiencia, no yo, sino cualquier podcaster, que cualquier emisora local, regional o incluso nacional. Es la magia de llevar la voz si tienes algo que contar. Por eso, primero, antes de pensar si vas a hacer podcasting, pues tienes que decir, voy a hacer una estrategia de contenidos. Y si alguien me busca, me encontrará. Yo lo he hecho para un asesor fiscal, lo he hecho para bastantes clientes montar podcasting. Y requiere, pues, de algo que el cliente muchas veces no entiende, que es frecuencia. Si tú vas a montar un podcast de manualidades o un podcast de psicología o un podcast de coach o un podcast como el mío de ventas, pues tienes que tener frecuencia. Y es difícil. Es muy difícil sacar buen contenido. Puedes hacer entrevistas, puedes hacer novedades, puedes contar tu vida, puedes hacer una mezcla, puedes hacer tertulia, pero es difícil sacar contenido, sacar espacio, casos de éxito. Bueno, todo depende, insisto, no voy a valorar aquí la estrategia que puedas tener en el caso de los podcasting. Evidentemente que ahora los streamers están de moda, que si Ibai, que si el otro, el más de allá, yo también sigo algunos, no digo que no, que Twitch es una plataforma muy guay, muy cool, que TikTok puedes bailar y contar cosas. Sí, bueno, el podcasting sigue ahí. ¿Y para qué recomendaría yo podcasting? Bueno, insisto, no voy a hacer un plan de marketing. Si queréis hacer un plan de marketing en juanjoamengual.es, pues hablamos. Pero yo no voy a hacer un plan de marketing ahora porque no sé las necesidades de vuestras de comunicación, pero sí que sé que el podcasting es una cosa que tienes que hacer, pues, a largo plazo. No, si voy a hacer un podcast, hago uno y me voy. Hasta luego, Lucas. En primer lugar, hombre, no te lo recomiendo porque la curva de aprendizaje no es que sea compleja, es menos compleja que usar streaming en vídeo y tal, pero bueno, requiere una pequeña curva de aprendizaje. Además, sobre todo, como todo en la vida, cuando empieces a hablar en uno, el segundo, el tercero, el que hace 25, empezarás a hacerlo bien. Entonces se trata de hacerlo. Si no lo haces, no aprendes. Pues el paso 1 es tener una estrategia de contenidos. ¿Tienes algo que contar? ¿Lo tienes puesto además incluso en texto? Has elaborado pues una estrategia de contenidos y dices, bueno, pues voy a entrevistar. ¿Por qué no tiene que haber un podcast de especialistas en centrales nucleares o un podcast de psicólogos, que los hay, de psiquiatras o un podcast de abogados? Bueno, depende de la estrategia que tengas. ¿Quién es tu público objetivo? Y quién es, de hecho, hay un podcast que habla de marketing para abogados, que está enfocado a abogados claramente. Y de ahí se saca potenciales clientes, sin duda. No es la primera vez que ha venido alguien y me ha llamado, se ha puesto en contacto conmigo a través de la web, por ejemplo, y me dices que te he escuchado un par de podcasts. Vale, pues eso pues genera autoridad, que se llama ahora, y dices, bueno, me gusta lo que dice este tío, tiene sentido, y bueno, le voy a llamar a ver si me arregla me hace un milagro, que nunca hacemos, por cierto, aunque os lo digan los que ganan 300.000 euros en cursos. Pero lo cierto, son pocos, creedme, lo cierto es que el podcasting es una herramienta muy fácil de usar y muy directa, porque aparece en estos buscadores de canales. O sea, si tú en Spotify pones cómo vender, pones Juanjo Amengual o pones, bueno, o en iVoox, si te suscribes te va avisando, o en Spreaker, en toda América Latina, aunque es una plataforma estadounidense. Entonces, todo esto tiene su llegada, su punch. Tú haces un podcast y puedes llegar perfectamente a cualquier lugar del mundo en cualquier momento, pero requiere de frecuencia. ¿Qué hago yo en el podcast? Bueno, ¿cómo consigo yo el podcasting? Vale, pues os cuento ahora las herramientas que uso y un poco los datos, ¿no? Deciros que creo que ya tengo 1.000 suscriptores en iVoox, luego tengo unos 1.500 en Spreaker. La verdad es que me he perdido porque cada uno tiene sus suscriptores. Estoy en Apple Podcast, estoy en Google Podcast, estoy en Amazon Podcast, estoy en... De esto se encarga Spreaker, me lo mete por todo, yo doy los datos, etcétera, etcétera. En Apple Podcast hay que pagar, son 17 euros al año. Entonces yo al final me pierdo ya y no sé cuántos seguidores hay. Además me la trae al pairo ya directamente. Oye, sí, perfecto, si lo escuchan y lo escucháis. Me fijo más en YouTube porque es un canal que le tengo aprecio, que lo monté hace 3 años y bueno, lo veo crecer poco a poco y me gusta la estadística y lo ofrezco a mis clientes porque creo que es un buen canal B2B. Pero hay tantos canales que no sabría deciros cuántos suscriptores tengo. Pero bueno, aprovechando que en iVoox he llegado a 1.000 suscriptores, que no es poco de verdad, no es fácil tampoco, deciros que aparentemente no puedes saber nunca, pues bueno, cuánta audiencia tienes, porque no solamente te escuchan
los suscriptores. De repente alguien mete tu podcast en una web o lo comparte en una universidad y de repente, de verdad os lo digo, hay picos de 800 escuchas en un día, para yo que tengo más o menos unas 100, 200 escuchas de media diaria. Entonces esos picos tampoco sabes de dónde te vienen. Pero bueno, tú comunica que algo queda, que esa es la idea. Y esa es la bondad del podcast, ¿no? Poder hablar, que te puedan escuchar mientras hacen cosas y que un programita te lo distribuya por todos los canales y plataformas, como he dicho antes. YouTube, Spreaker, etcétera, etcétera. Entonces es facilón, te lo cuento en un breve. 20 minutos llevamos ya de podcast. Para una sola voz no está mal. ¿Cómo vender? Estrategias y tácticas de marketing B2B con Juanjo Amengual. Social Selling B2B. Estas cortinillas son fantásticas para poder descansar la voz y para poder descansar los pensamientos. En un programa de radio, y he hecho muchos, o he hecho bastantes, pues pues tienes algún contertulio, tienes el que hace el control, antes ahora ya se hace el autocontrol me parece, puedes poner una canción. Yo los podcasts no pongo canciones por un sencillo motivo, no tengo los derechos de autor, si son canciones buenas, y en YouTube me las tumbarían atrás, en otros canales también. Por eso a veces las canciones que hay que usar, como esta que estáis usando, pues no tiene copyright. Hay un montón de sitios donde puedes adquirir este tipo de música sin copyright para que YouTube no te ponga problemas, porque las canciones pues las hace alguien, salvo que las haga pues libres o Creative Commons libres de uso, ¿no? En definitiva, ¿qué es lo que yo uso en podcasting? Lo primero que uso es una aplicación, que es una web, te puedes dar de alta en Spreaker, es una web norteamericana que además tiene un propio estudio, te lo descargas tanto en el móvil, un estudio, yo estoy emitiendo desde un pequeño estudio donde veo las pistas, puedo cambiar las pistas. Y además pues puedo meter ahí una persona hablando, 2, 3, 4, hay un par de canales, etcétera, etcétera. Puedo meter incluso ruiditos o, por ejemplo, suena todos los efectos especiales que queráis que puedan sonar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una aplicación bastante cómoda que es para móvil, pero que también puede servir para el ordenador fijo, puesto que es una aplicación de fijo. Quiero decir, es una aplicación que se puede escuchar perfectamente. Estos son los efectitos que tienes, puedes usar todo tipo de efectos y puedes además meterlos de una manera fácil, ya que es una herramienta muy fácil de usar y muy fácil de manejar. Como todo tiene su curva de aprendizaje, pero bueno, Spreaker es fácil. Además, a través de Spreaker, si pagas, eres feliz, te conecta en todos los canales que he dicho antes. Te hace el directo automáticamente, te lo distribuye por Facebook, te hace el directo en YouTube, se conecta con Spotify, se conecta con Amazon, se conecta con Apple Podcasting, se conecta con todos, IG Radio y un montonazo de plataformas que no las conocemos aquí, pero que igual en Estados Unidos son una caña y de ahí también vas pillando gente. A mí me consta que a veces, de Latinoamérica, de Estados Unidos, me escucha gente o de otros sitios y digo, bueno, ¿cómo es eso posible? Si no uso la plataforma, creo que es española, de iVoox, uso también esta otra. A partir de aquí, el uso es relativamente fácil. Lo importante es dar frecuencia y también tener algo que contar. Porque a veces escuchas podcasts que la paja se llena y lo que podría ser 10 minutos de contenido se estira hasta una hora y media. Hablando de tiempo, ¿cuánto tiempo recomendaría yo en un podcast? Bueno, pues lo mismo cuando me piden en YouTube Marketing, cuando me piden estrategias de YouTube para posicionar, que lo solemos hacer a clientes, posicionar canales y vídeos, la media según YouTube son 5 minutos, pero si tú metes una buena conferencia, un vídeo de 1 hora y es bueno, pues si es bueno, mételo. No, la media es una estadística que saca YouTube, pero todo depende de lo que se tenga que contar. Hay cosas que se pueden contar en 10 minutos y cosas que se tienen que contar en 3 horas o en 2 horas. Entonces yo, de hecho, en mi canal, si os dais de alta, como doy mucha formación en streaming, aprovecho para darla y también grabarla en podcast en directo a la vez. Con lo cual, el contenido está ahí. Se nota mucho porque ves que hablo y que enseño, como veis aquí en este vídeo que veis en pantalla, claro, el que está en podcasting no lo ve. Pero si el contenido es interesante,
Si el contenido es interesante, ¿qué más da? Si son 5 minutos, 20 minutos. Hombre, yo, como os he dicho, sigo a los que os he comentado y algunos más. Pues hay uno que habla de WordPress que me gusta mucho, aunque WordPress no sea lo mío, pero me gusta mucho cómo lo plantea. Luego está, creo que se llama el Nación Podcaster. Bueno, hay una serie de podcasts que yo sigo y ahora voy a recopilar mientras hablo con vosotros, que eso me lo permite hacer. Voy a ver dónde estoy suscrito, en qué podcast, para daros alguna idea. Pero bueno, es que hay tantos. Lo suyo es escuchar algunos capítulos y si os gusta, os suscribís. Así de fácil. Bueno, pues esto de podcast luego pues se derivó, salió Clubhouse, fue todo un éxito. La gente que tenía Apple podía hablar. Ahora en Telegram se puede hacer lo mismo, puedes hacer charletas, pero bueno, no quedan, hasta donde yo sé, no quedan grabadas ahí. No es lo mismo que un canal de podcasting. Yo ahora mismo tengo pues en Spotify distribuido y en todos los canales a través de Spreaker 572 episodios colgados, que es el resultado de 4 años. Hay aproximadamente en Spreaker solamente 116.000 descargas en estos 4 años. En iVoox hay otro tanto y en el resto hay otro tanto. Entonces, al final, tengo que decir personalmente que mi fuente actual en un 32% es Spotify. En segundo lugar, en un 27% es Apple Podcast, en un 10% iVoox. En un 16% iVoox, y luego está Google Podcast, iHeartRadio, el propio Spreaker, Amazon Music, Alexa Media Player, y luego hay otros, Castbox, Deezer, Overcast, la página web mía, que es marketingproductivo.es, el generic Android app, Podcast Republic. Bueno, en todos estos canales se escuchan los podcasts o se quedan ahí guardados. Con lo cual, eso es el efecto que es, a diferencia de Clubhouse y del resto, que se queda ahí, es que es como un depositorio. Pues oye, pues hoy hablo de podcasting y esto se quedará grabado, y el que quiera escucharlo, pues lo podrá escuchar dentro de un año en cualquiera de estas plataformas, poniendo la palabra podcasting y marketing B2B, que es de lo cual yo hablo. Bueno, pues hemos hablado pues de todo esto un poco, de las novedades de LinkedIn, de en cuanto a lo que va a llegar ya, aunque lo podéis escuchar más adelante, del LinkedIn Audio Event. A ver si hay gente que pues se va a apuntar a esto y va a hacer estas tertulias, etcétera, etcétera. Y también hemos hablado de podcasting, que es el motivo por el cual estás escuchando este podcast. Pues nada, Spreaker y un poquito de todo eso. Se me ha olvidado explicaros cuáles son los podcasters que suelo seguir en esta plataforma. Bueno, por lo menos en iVoox, y os lo voy a decir. Los podcasters que aunque voy descubriendo nuevos podcasters, me gusta mucho, pues está pues Spurna, es un podcasting interesante de entrevistas, son largas. También la radio a veces la escucho a través del podcast, porque claro, si por ejemplo quieres escuchar pues algún periodista radiofónico informativo a las 6 y pues te levantas a las 7 y quieres escuchar, pues lo escuchas cuando lo cuelgan. Hay un podcast sobre Bitcoin, el liderazgo comercial, el centinela, la máquina del vender, triunfa con tu blog, de Borja Girón, muy bueno, por cierto. Tienes un email, lo acabo de descubrir ahora. Luego está la voz de César Vidal, SEO para Google, de Borja Girón, Bram Stoker, Bullshit, me encanta, humor, WordPress semanal, también me gusta bastante, aunque no es lo mío el WordPress, pero bueno, como sé un poquito, pues es interesante porque te habla de plugins. Economía directa, son muy largos, hora y media, tertulias, que si nos vamos a hundir, que si viene por ahí, que si viene por allá, pero son economistas que hablan y bueno, está interesante cuando tienes tiempo de escucharlos. También, por ejemplo, pues hay bastantes de Conversion Show, escuchando newsletters de Chus Naharro. Si te gustan los newsletters, a mí no es que no me entusiasmen, pero me gusta estar al día sobre este tema. La Catedral Atroz es una mezcla de música. PPC Cast, a veces, bueno, pues es interesante, ¿por qué no? El podcast de las ventas, este es muy interesante, de Marta de Francisco, también colaboradora y compañera. Habla de ventas, evidentemente. Igual que el podcast de David Navas, que es Yo también vendo a empresas, que también es muy interesante y muy recomendable. Y más podcasts que también suelo escuchar. Bueno, hay unos que me gustan, el podcast de e-commerce, aunque no es mi tema, un tema de psicoguías, también un podcast muy original que me encanta, el de psicoguías, está súper bien planteado. Uno de historia que se llama Mesocosmos, pues habla de historia. Y está bien. El Valle de los Tercos, alguna que otra he visto, por supuesto. Quédate con el cambio, Sabandija Asquerosa, uno de mis favoritos. Además ellos lo dicen y yo
pues soy suscriptor del club gracias al podcast, porque lo hacen de una manera muy... Bueno, pues si le das humor al tema, pues y además cuentas cosas y eres inteligente y se nota, pues te acabas absorbiendo y haciendo lo que te diga el del podcast. Y así sucedió. Kaizen, es interesantísimo el tema de la psicología, a mí me gusta mucho. Y bueno, pues esto es, básicamente son Concast, por favor, que es mi amigo alemañol que dice Gabriel Andino, que también es muy interesante, y el bullshit, no os lo perdáis, se ríe un poquito de todo lo que sucede alrededor nuestro en cuanto al mundo del marketing, de los fantasmas que hay por metro cuadrado. Antes escuchaba Forbes Emprende, bueno, está bien, Forbes Emprende, Forbes Daily, hace tiempo que no lo escucho. Y luego están los típicos programas de radio, pues que ahí también tienen metido su patita. Leitmotiv tiene podcast, Social Media Show en inglés. Escuché en un par de ocasiones a Success Academy de Víctor. Bien, está bien, ¿vale? Hay uno que se llama Ayudar Cobrando, de hace un año, que son los mismos de los grandes de Quédate con el Cambio, Business Trafficker. Os estoy un poco leyendo The Smart Business Revolution Podcast, vaya título. En general, yo os digo lo que suelo escuchar a veces, ¿vale? Para mí, los de cabecera, pues Quédate con el Cambio, esa bandija asquerosa. Kaizen me gusta mucho. Economía Directa me gusta mucho. Mesocosmos está bien, de vez en cuando hay está bastante chulo. SEO Local, podcast de SEO Local. Alguna psicoguía que está bastante bien planteada. Yo si fuera un psicólogo es que ya ayer hubiera montado un podcast así. Bueno, pues Planeta M hace unas tertulias bastante majas, ¿sabes? De vez en cuando se pueden hablar pues 4 o 5 durante 1 hora y pico y se sacan bastantes ideas y bueno, son interesantes, pero esto es porque a mí me gusta el marketing y me dedico a ello. Pero si no te gusta el marketing y no te dedicas a ello, pues oye, pues hay un montón de posibilidades. Yo te he dicho las que yo a veces escucho y voy un poco navegando pues por todas ellas. Pero posibilidades hay un montón. Entonces se trata de navegar en las plataformas que uses, pues iVoox, Spreaker, Apple Podcast, Amazon, Spotify, y a partir de ahí hay una que se llama Ficción Marciana que me gusta, TED en español, aunque están un poco manidos los TED, son demasiado, bueno, un poquito un baile de podcast que te acabo de decir, los audios de Juan Ramón Rayo, la Contracrónica. Yo cuando me encuentro algún colega periodista digo, es que yo no sé cómo no haces lo que hace este chaval de la Contracrónica, Fernando Díaz Villanueva. Digo, chaval, imagínate, tiene 120.000 seguidores solo en iVoox, 2.000 episodios y habla de actualidad, hace unos reportajes magníficos y lo puedes apoyar, porque una cosa que no te he dicho es que si montas un podcast y te pones a generar buen contenido, lo más específico posible, de nicho o no, en estas plataformas como iVoox o Spreaker te pueden pagar, o YouTube si tienes un canal, para los contenidos premium. No sé cómo le irá a este periodista, pero la verdad es que chapó por él, porque ha visto una oportunidad. Muchos periodistas piensan o pensaban, ahora ya supongo que no tanto, que ser periodista es trabajar para un medio de los grandes medios corporativos de comunicación, y hace tiempo ya que uno con un móvil puede tener un estudio de televisión, un estudio de radio, véase podcast, y llegar a miles de personas, como lo ha demostrado Ibai, que tiene mucho mérito lo que ha hecho en Twitch, que es tener mucho más audiencia que canales enteros de televisión, y además tiene su audiencia. A mí no me gusta lo que cuenta, pero no me gusta porque no me entretiene. Quiero decir, soy de otra generación, aunque me gusta ver gente emprendedora y me gusta ver gente que lidera y además que usa las herramientas con tiento. Ibai es uno de ellos, sin duda, Ibai Llanos. Y también me gusta escuchar pues lo que a mí me gusta, que es lo que te he contado. Hay historias para ser leídas, hay guías de mindfulness, no sé, lo que te apetezca. O sea, es que está abierto para eso, para alimentar la radio a la carta, cuando quieras escucharlo, en la hora que quieras escucharlo. Que por cierto, si conectas tu móvil, pues si vas en coche, también puedes escuchar el podcasting. ¿Cómo vender? Estrategias y tácticas de marketing B2B con Juanjo Amengual.
Bueno, pues amigos, amigas, esto ha sido todo por hoy. Son 35 minutos. Recordar que os podéis suscribir al podcast, sea cual sea el canal que estás escuchando, tanto si es Spotify o no. Le puedes dar like, le puedes dar un comentario y, por supuesto, este podcast simplemente se trataba de explicar pues estas novedades en LinkedIn y también del podcasting. A mí me encanta, pero ya no me da la vida para más, porque creedme que en el mundo del marketing, aunque lo mío es especialización en B2B y en LinkedIn, al final, y en YouTube Marketing, al final estar al día y gestionar clientes y la empresa y todo eso tampoco da mucho tiempo. Pero oye, un podcast a la semana con una fuente de inspiración o un nicho concreto, empezar a trabajarlo y no parar. El truco es, como todo en la vida, porque el marketing, como digo yo, no es un sprint, es un maratón. Si hacéis eso, oye, hombre, milagros no, es decir, ni Superman ni Superwoman, pero seguro que le sacáis una rentabilidad de marketing, porque además no os olvidéis de que cuando lees algo aprendes, pero cuando lo cuentas y además formas, duplicas esa capacidad de aprendizaje, con lo cual, miel sobre hojuelas. 2-1, hala. Feliz 22, cuidaros mucho, nos vemos en el próximo capítulo, dale al like y, por supuesto, suscríbanse. Hasta luego, Lucas. Suscríbete en comovender.info y ponte al día en marketing orientado a ventas.